Utitanam Pavanebhu Vaishnavebhu Ajamilum Vitabudu Kanakhavaratu Sankirtanaika Pitaru Kamadaya Taku Vishambharu Vijavaru Jugadman Palu Vande Jagat Priyakaru Karunavataru Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Suhurito Guridai Pushpavantu Chitru Shandu Alright. We visited Kadona Amrita Ananda, right? Amrita Ananda Guru Sridhar. And the person's name was Avoid Chaitanya. Is that right? Entonces ahora habíamos asistido a un programa en la casa de Amritananda, su Sridhar y su hijo Chaitanya. And we had the chance to have some kirtan, yet another town and village of this world. Y tuvimos la oportunidad de hacer Sankirtan en otro pueblo más de este mundo. Many types are out there. Today we saw another one. Many types of places are there. Hay muchos tipos de lugares aquí en el mundo y hoy vimos uno de ellos. Anyone will do. Cualquiera puede ser, o sea, como que está bien cualquier sea. And we're reminded of we're going everywhere. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Kevalam. Kalu Nastiva, 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 Gatir Anyatha. There's no other way, there's no other way, there's no other way. Y recordamos. Dan Harinam, and Harinam, and Harinam. Entonces escuchamos como Mahaprabhu decía, no hay ninguna otra alternativa para el Kali Yuga sino el Harinam, Harinam, Harinam. Why does this sloka say Harinam, 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 Harinam 3 times? ¿Por qué este verso dice Harinam 3 veces? Why does it say Nastiva, Nastiva, Nastiva? There is no, there is no, there is no. ¿Y por qué dice no hay otra alternativa, no hay otra alternativa, no hay otra alternativa? Emphasis. Es para hacer énfasis. And that's relishable. Y eso es saboreable. But sometimes when we hear someone making an emphatic statement, we may become, insecure or annoyed. A veces cuando nosotros emphatically, like with great emphasis. A veces cuando las personas hacen una declaración como con gran énfasis, podemos sentirnos un poco turbados. But when a statement is that, rings true in the very core of our heart, then we feel strong and happy. Pero cuando una declaración hace gran énfasis en algo que ayuda al corazón, entonces experimentamos gran felicidad. And Mahaprabhu would go place to place, village to village, with this message. Y Mahaprabhu iba de lugar a lugar, de villa en villa, con este mensaje. But then he would say that if you want to follow this advice, Dice, if you want to follow this advice, y él decía, si quieren seguir este consejo, then you need 4 qualities. entonces necesitas 4 cualidades. Trinarpi suni chena torori vasahishnana amanina manadena kirtaniya sadahari. You need the qualities described in this verse. Necesitas las cualidades escritas en este verso. Sridhar Mahārāj in his Prapana Jivanamrita, Sridhar Mahārāj en su Prapana Jivanamrita, he says these 4 qualities are like 4 jewels. Él dice que estas 4 cualidades son como 4 joyas. And there is nothing more helpful, nothing more valuable for us in our practicing life of Harinam Sankirtan. No hay nada más útil ni nada más valioso que estas 4 cualidades en nuestra vida de práctica de Harinam. And Srila Bhaktivinoda Thakur, he says that these qualities
are both something that we practice to attain and something that will come to us naturally. Y Srila Thakur dice que estas cualidades son algo que practicamos para lograr y al mismo tiempo algo que va a venir naturalmente. He says, suppose you meet a pure Vaishnava Él dice, supongamos que te encuentras con un Vaishnava puro, whose heart is full of Krishna Prem, cuyo corazón está lleno de Krishna Prem, who's chanting, who the holy name is coming out of his heart and dancing on his tongue. Quien está cantando el santo nombre que desde su corazón llega, danza en su lengua. If you observe the character of this Vaishnava, Si tú observas el carácter de este Vaishnava, he will certainly have these four qualities. él ciertamente tendrá estas 4 cualidades. He must have them. Debe tenerlas. So Srila Bhakti Thakur says that these qualities are the natural behavior of someone who has Krishna Prem, someone who has attained Krishna. Así que Bhakti Thakur describe que estas 4 cualidades son el comportamiento natural de alguien que tiene Krishna Prem, de alguien que ha alcanzado a Krishna. And when we hear them, right, to be humbler than a blade of grass, Y cuando escuchamos estas 4 cualidades, ser más humilde que una brisna de hierba, to be tolerant like a tree, ser tolerante como un árbol, to give honor to others, dar honor a otros, to have no desire for honor for oneself, no tener deseo de honor para sí mismo. then we hear these things and we may think, oh, that's so difficult. Entonces escuchamos estas cosas y podemos pensar, oh, eso es tan difícil. Right? There's this saying in Bengal Hay un dicho en Bengal that I had much hope that someday I would become a Vaishnava. que dice, yo tenía muchísima esperanza de que algún día me volvería un Vaishnava. Kirtan, dancing, jumping, prasadam. I thought, yeah! Kirtan, danzando, bailando, pasando, y pensé, sí, So many nice people, so many beautiful poets, so much poetry, so much, deep ideas, so many wonderful things. I thought, I'm definitely going to be a Vaishnava. tantas personas buenas, tantas poesías hermosas. En ese momento yo pensé, sí, yo me quiero volver un gran Vaishnava. But then I heard that you had to be humbler than a blade of grass, tolerant than a tree. And I thought, oh, actually, sorry, I can never do that. Y después de eso, luego escuché que tenía que ser más humilde que una brisna de hierro y tolerante como un árbol y dije, no, disculpen, pero no puedo hacer eso. It would have been great to be one of those Vaishnavas, but oof, that's way too difficult. Hubiese sido muy grandioso ser un Vaishnava como esos, pero eso es demasiado difícil. This is a common saying among Bengali people, because they grow up, they see the Vaishnava culture, but when they learn what it is, they realize, no, that's too serious for me. Es un decir en la cultura bengalí, porque ellos crecen viendo la cultura de bengalí, de Vaishnava, perdón, y ellos después se dan cuenta cuando van creciendo que es muy difícil. So, the pure Vaishnava naturally has these qualities, but it seems impossible to attain them. Así que el Vaishnava puro tiene naturalmente estas cualidades, pero pareciera que fuera imposible obtenerlas. So, what to do? Así que, ¿qué podemos hacer? We begin with prayer. Comenzamos con oración. Srila Bhakti Thakur, in his song describing these qualities, Bhakti Thakur en su canción describiendo estas cualidades, he concludes his song saying, Bhakti Vinod, Bodhe Kande Prabhupada, Heno Adhikar Kabe, Dibe Hiyamai. Bhakti Thakur falls at the feet of the Lord, crying. y él concluye esa canción diciendo, Bhakti Vinod cae a los pies del Señor llorando. When will you give me those qualities? ¿Cuándo me darás tales cualidades? So, by concluding his song like this, he's implying, I'm never going to be able to attain them unless you give them to me. Y entonces, al concluir su canción así, él está implicando, yo nunca voy a obtener esas cualidades si tú no me das tu gracia. And then he gives more light about this in his song from Sharanagati, Y él da más luz sobre esto en su canción de Saranagati, which we sing every day. la cual Kripavindudiya Koroi Dasi
Trinapeka Tidina, la cual cantamos todos los días, esa canción. where he's saying, Gurudev, give me a drop of mercy. Ahí él dice, Gurudev, dame una gota de misericordia. If you give your mercy, then I may be humbler than a blade of grass. Si tú me das tu misericordia, entonces yo puedo llegar a ser más humilde con el grisino de hierba. Then I may be able to tolerate everything like a tree. Entonces podré tolerar todo como un árbol. Then I may become free from desire for prestige and honor. Entonces podré liberarme del deseo de honor y prestigio. Then I will know and be able to honor everyone appropriately. Y entonces sabré cómo honrar a los demás apropiadamente. Tabeto Gaivo Harinam Sukhi. And when I have those qualities, then when I chant the name, I'll be so happy. I'll get the real taste. Y cuando tenga esas cualidades, entonces cuando cante el santo nombre, me sentiré muy feliz. Aparad Hobe Hatta. All my offenses will be gone. Y todas mis ofensas se irán. And elsewhere, Srila Bhaktivinoda Thakur elaborates on this point. Y en otra parte, Sri Bhaktivinoda Thakur profundiza en este tema. And he says that someone who's able to attain these four qualities, Él dice, alguien que es capaz de obtener estas 4 cualidades, they become free from all the 10 offenses to the holy name. ellos se han vuelto libres de todas las 10 ofensas del santo nombre. If ever some lack of these qualities is found in someone, Si en algún momento hay carencia de alguna de estas cualidades en alguien, then it can be understood some offensiveness to Harinam is still present within them. entonces se puede entender que alguna ofensividad hacia el Harinam todavía está presente en él. And alternately, right, that by developing these qualities, one will automatically become free from the offenses to Harinam. Y alternativamente, al desarrollar estas cualidades, uno se librará de las ofensas del Harinam. So the nature of a person with these qualities is the opposite of the nature of a person who's offensive to Harinam. Así que la naturaleza de la persona con estas cualidades es totalmente lo contrario de una persona que es ofensiva hacia el santo nombre. But Bhaktivinoda Thakur says, Shakti Buddhihin Amiyatidin. Right? I can't do this. Pero Bhaktivinoda Thakur dice, yo no puedo hacer esto. I don't even understand how to do this. Yo ni siquiera entiendo cómo hacer esto. Shakti Buddhihin. I don't have the ability, I don't have the intelligence. Yo no tengo la habilidad y no tengo la inteligencia. Amiyatidin means I'm totally helpless. Y yo estoy completamente indefenso. Koro more atmasat. In spite of that, even though I'm useless and helpless, still give me a chance. Y a pesar de eso, de que yo estoy indefenso y todo eso, aún así dame una oportunidad. Yogyata vichare kichu nahi pai. I look at myself, there's no qualification, there's no reason that you should help me or give mercy to me. I don't deserve it. Y yo me miro a mí mismo y no hay ninguna razón por la que yo me merezca esto. No, o sea, como que no tienes que dármelo. And, any fitness to develop those 4 qualities, I don't have any capacity to develop it. Y cualquier aptitud para desarrollar esas cualidades, yo no tengo nada de eso. So Tomara Karunasar, your mercy is everything. Means without it, I'll never have anything. Así que tu misericordia es todo, que quiere decir que sin ella yo no tendré nada. So then, with these 2 prayers here in Gitavali and Sharanagati, he's demonstrating that one begins their aspiration to develop these qualities with full surrender. Así que con estas 2 descripciones explica que nosotros desarrollamos esas cualidades comenzando con completa rendición. And even though it's impossible to attain them, incluso aunque es imposible obtenerlas, having made such prayers, one will try to practice them anyway. Al haber hecho tales oraciones, uno tratará de practicarlas de todas maneras. Right? There's a difference in attitude between doing something with the expectation that you will attain the result of the action. Hay una diferencia
de actitud, de hacer algo esperando que vas a obtener resultados, doing something with the confidence that you'll get the result. Hacer algo con la confianza, con la convicción de que vas a obtener el resultado. And doing something knowing you'll never get the result. Y hacer otra cosa que sabes que nunca obtendrás el resultado. Right? But our attempt is more like that. We're attempting, but we know just by our attempt, it's never going to happen. Y nuestro intento es así. Nosotros estamos intentando y sabemos que no podemos lograrlo, que por nosotros mismos no podemos lograrlo. But still, we're making the attempt. Pero aún así hacemos el intento. Confident that grace will descend to make it successful. Confiando en que la gracia descenderá para hacerlo exitoso. And so as one begins the practice of trying to cultivate these qualities, Así que mientras uno comienza la práctica de cultivar estas cualidades, then naturally they become free from offenses to the holy name. así que naturalmente se vuelven libres de ofensas a santo nombre. So the first, Trinadapi Suni Chena. Así que la primera, Trinadapi Suni Chena. Trina means grass. Trina significa grama. Trinad means than grass, in comparison to grass. Y trinad es como la forma comparativa a grama, comparado con la grama. Api means even more. Api significa incluso más. And Sunicha means, completely lower, below. Y sunicha significa completamente más bajo. Right, so even lower than grass. Así que incluso más bajo que la grama. So then Suni China means with this quality of being lower or more humble than a blade of grass. Entonces con esta cualidad de ser más bajo que la misma hierba. So sometimes people wonder, well, what does it really mean to be lower than grass? Why is that desirable? Y entonces a veces las personas pueden preguntarse qué significa ser más bajo que una misma hierba, porque eso es deseable. And in his commentary, Srila Bhaktivinoda Thakur, he goes, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he goes straight to the essence. Y en su comentario, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur va directo a la esencia. And he says, not only this first quality, but all four qualities. Nos dice no solamente esta primera cualidad, sino las cuatro cualidades. He said, what are all four of these, how can you break all four of these qualities into one concept? ¿Cómo podemos reunir todas estas cuatro cualidades en un solo concepto? How do you identify the entire lesson in one word or two words? ¿Cómo podemos titular la concepción entera en una o dos palabras? Jai Shishi Parma, Gaura Chandra. It says, Prakrita Abhiman Rahitya. To be free from any material ego. Y lo describe como estar libre de cualquier ego material. This is the essence of the entire teaching. Esa es la esencia de la enseñanza entera. To be humble, to be tolerant, to be respectful, to not want respect. The gist of all of that, right, is to be free from ego. Ser humilde, ser tolerante, dar honor a otros, no desear respeto para sí mismo. Todo eso en esencia es no tener ego material. So, as we were reminded here when we came to Caracas by Gurudev's, observation of the mountains. Como se nos recuerda cuando vino a Caracas sobre la observación que hizo Gurudev sobre las montañas. Ahankara nivritinam kisho nahiduraga ahankara jutanam himodye parvatarashaya. For someone who has no ego, the Lord is very close to them. There's not far at all. Y en ese verso se dice, para aquel que no tiene nada de ego, el Señor está muy cerca de él, no está lejos para nada. But for someone with ego, they're separated from the Lord by a great mountain. Pero para alguien que tiene un gran ego, ellos están separados del Señor por una gran montaña. So this is the very core of our spiritual life, of our aspiration to practice Krishna consciousness. Así que este es como
core, ¿cómo lo traduce? Esencia. Como el centro de toda nuestra práctica espiritual, toda nuestra vida espiritual. For that to change is sadhana. Y para que eso cambie, eso es sadhana. So, to become free from any ego of this world, Así que liberarse de cualquier ego de este mundo. right? And in his explanation, Srila Bhakti Thakur says, a grass is like the smallest thing, the most insignificant thing we can think of in a general sense. En su explicación, Srila Bhakti dice, una brisna de hierba es la cosa más baja y como pequeña que podemos mencionar en un sentido general. Right? But for it to have some ego, that it's a tiny piece of grass, that's okay, that's natural. Pero para que tenga que esa brisna de hierba tenga el ego de que es una pequeña brisna de hierba, eso está bien. But for a soul, for a purely spiritual being, to have any identification, any ego at all related to this world is never appropriate. Pero para un alma, una entidad viviente espiritual, tener cualquier ego que lo identifique con este mundo, eso no es aceptable para nosotros. Even the ego that it's a tiny, insignificant being like grass. Incluso el ego de que es una muy pequeña e insignificante brisna de hierba. Even that's too much. Incluso eso es demasiado. Right? So Trinad Api, right? More humble than a grass, even lower than a, he gives it in this way. Así que Trinad Api, aún más bajo que una brisna de hierba, ¿verdad? Así, más bajo. To have no identification whatsoever with any aspect of this world, even the most insignificant aspect. No tener identificación con ningún aspecto de este mundo, ni siquiera el más insignificante. You know, what to speak of, you know, I'm a citizen, I'm an expert, I'm a controller, you know, so many things. Y que hablar de yo soy un experto, soy un controlador y muchísimas otras cosas. He gave another angle of vision. Y si la Vishwanath Chakravarti Thakur dio otro punto de vista. He says, what happens when somebody kicks grass? Él dice, ¿qué es lo que ocurre cuando alguien patea la grama? The grass falls over. La brisna de hierba. But a little bit, it comes back. Right? It goes down, but then Dice que cuando alguien patea esa brisna de hierba, se dobla, pero solamente un poquito, como que se levanta un poquito. right? You've seen that. Ustedes han visto eso. So he says, so therefore this sloka is saying that to be humbler than a blade of grass, when you get kicked, you can't even come back a little bit against that. Así que en este verso, como se dice, tiene que ser aún más humilde que una brisna de hierba. Entonces, tú no puedes ser humilde como la brisna de hierba, que solamente que baja, pero se vuelve a levantar un poquito. Ni siquiera puedes levantarte ese poquito. Ooh! What does that mean? ¿Y qué significa eso? And he says, in one sense, it means if someone comes to, you know, distract you or discourage you from your spiritual practice, you will ignore that person. You won't even bother, you know, engaging in conversation with them. That's meaning number one. Entonces, un significado es que si alguien viene a distraerte de tu práctica, de tu vida de práctica, entonces tú lo ignorarás y ni siquiera le prestarás atención. Ese es el significado número uno. Right? But more deeply, Pero más profundamente, he says, you won't even move. él dice, ni siquiera te moverás, Means you will not deviate from the true dharma whatsoever. que eso significa no te desviarás del verdadero dharma en lo más mínimo. Means regardless of however anyone treats you, you'll never leave the Vaishnava dharma. Así que sin considerar cómo los demás te traten, nunca abandonarás el Vaishnava Dharma. You'll never leave the proper behavior of a Vaishnava, no matter who behaves improperly with you. Tú nunca abandonarás el comportamiento apropiado de un Vaishnava, sin importar quién te trate inapropiadamente a ti. You won't let anyone distract you, discourage you, encourage you to deviate from adherence to truth.
Tú no dejarás que nadie te distraiga, te desanime del servicio, te anime como a desviarte del verdadero camino. De la adherencia a la verdad. De la adherencia a la verdad. Or we can say our adherence to, the ongoing practice of humility, tolerance, giving honor to others. O también podemos decir la adherencia a la práctica continua de humildad, tolerancia y respeto. And sometimes our tendency, when someone is humble and respectful to us, then we're humble and respectful to them. A veces nuestra tendencia es que cuando alguien es humilde y respetuoso con nosotros, nosotros también somos humildes y respetuosos. But when someone becomes rude and angry and cruel to us, Pero cuando alguien se pone grosero y molesto con nosotros, then immediately we're also becoming cold and distant. entonces también nos volvemos muy distantes y fríos. But that's not actually Trinadapi Sunichi. Pero eso no es en realidad Trinadapi. No doubt you have to tolerate what someone may do against you. Sin duda alguna, tienes que tolerar lo que alguien haga en contra de ti. But more than that, you won't leave even an inch from this practice of continuing to be humble, continuing to be respectful and affectionate to them. Pero aún más que eso, no dejarás ni por un momento de practicar esta humildad, tolerancia y respeto y de tratar a esas personas con afecto. Even if someone else is bad, you'll never stop being good. Incluso si otra persona es mala, nunca dejarás de ser bueno. Whew, very difficult, huh? Muy difícil, ¿verdad? Very difficult. Muy difícil. But how beautiful, what a wonderful idea. Pero es una idea muy hermosa. What a beautiful thing, what a beautiful virtue to live for. Qué cosa tan hermosa, qué hermosa virtud por la que podemos vivir. Then, Torori Vasahishna. Entonces viene Tarori Vasahishna. Two primary concepts here, tolerance and compassion. Aquí hay dos conceptos primarios que son tolerancia y compasión. It means, tolerance means, even if you're suffering, even if you're without, you won't trouble others for your own sake. Y tolerancia significa incluso si tú estás en problemas, no molestarás a otros con esos problemas. Means a tree, even if it's drying up, it has no water, it's not calling anyone and saying, bring me water. Si significa un árbol, incluso si se está secando y no tiene agua, no llama a nadie para que lo riegue. It's not troubling anyone else for its own sake. Él no le da problemas a otros para sí mismo. And at the same time, it's being compassionate, it's being helpful to others, it's giving shade, leaves, fruits, so many things. We discussed this recently. Y al mismo tiempo es compasivo y es útil para otros. Él da hojas, frutas, flores, todo eso lo discutimos recientemente. Right. And so, what is the thread between these two things, right? The tolerance and the compassion. Así que, ¿cuál es el hilo? ¿Qué es lo que une esas dos cosas, la tolerancia y la compasión? Is that one has no ill will or, I don't know if you know this word, malevolence, like any desire for bad towards anyone. Y eso significa que no tienes ninguna voluntad mala o ningún deseo de mal para otros, para nadie. No tienes Maybe ningún they're a deseo. friend, maybe they're an enemy, maybe they're new, maybe they're old, whoever they are, one has no tendency, no desire to see anything bad happen to anyone. Quizás sea un enemigo, un amigo, una persona nueva, una persona vieja. Uno nunca debe tener deseo de que le pase algo mal a otra persona. Algo malo. To such an extent Hasta tal extremo, that one will forget about their own needs or their own gain or their own pleasure así que uno se olvidará de su propia ganancia, de su propio placer, in the course of trying to serve and please another. en el transcurso de tratar de servir y complacer a otros. Para upakar nija sukha pasi ribe. So this, combination of qualities, the tree is simultaneously tolerant and compassionate. Así que esta reunión de estas dos cualidades, el árbol es tolerante y compasivo. And then, let's go to number 3, to have no desire for honor. Y la número 3, no tener deseo alguno por honor. It means maybe you're very virtuous, maybe you're very qualified. Que significa que quizás seas muy virtuoso y muy calificado. Maybe by impartial judgment, you deserve much honor. Incluso por juicio imparcial, tú mereces mucho mejor.
still you won't expect or demand that it's shown to you. Aún así, tú no esperarás ni demandarás que se te dé eso. And Srila Bhaktivinoda Thakur, he gives this as pratishta varjan, giving up position or power or authority, even if one is worthy of it. Bhaktivinoda Thakur lo escribe como pratishta varjan, que significa abandonar prestigio o autoridad, incluso si uno es merecedor de eso. And this is tied tightly with manadena and offering that to another. Y esto está completamente entrelazado con ofrecer eso a los demás. And Srila Saraswati Thakur, he gives two important details. Y Srila Saraswati Thakur dio dos detalles importantes. He says giving honor to others includes Él dice, dar honor a otros incluye persons who don't deserve it personas que no lo merecen and persons who deserve it but are not receiving it from others. y también las personas que lo merecen pero que no lo reciben de otros. Right? Sometimes, for whatever reason, a person who's really worthy of honor is not being shown that by others. A veces, por alguna razón en particular, una persona que verdaderamente merece honor no lo está recibiendo por las personas que están a su alrededor. But where honor is due, you will give it, even if socially it's not popular. Pero igual tú vas a dar ese honor aunque no sea popular. Right? And conversely, someone who doesn't deserve honor, Y también alguien que no merece honor, who's not worthy of it, you will honor them as well. que no lo merece, tú también los honrarás a ellos también. You will honor everyone, Honrarás a todos. but not in the same way in all cases. Pero no de la misma manera en todos los casos. Right? In the Upadeshamrita, it's explained how to honor Vaishnavas. En el Upadeshamrita se explica cómo honrar a los Vaishnavas. Anyone who chants the name of Krishna, anyone who has some faith in Krishna, mentally will honor them. Cualquier persona que cante Hare Krishna o que tenga alguna conexión con Krishna, nosotros lo honraremos mentalmente. Anyone who's initiated and formally practicing Cualquiera que esté iniciado y practicando formalmente, will give obeisance to them. le daremos reverencia a ellos. And anyone who's highly advanced in practice, Y cualquiera que sea elevado y avanzado en su práctica, who's very expert in the process, que sea muy experto en el proceso, whose heart is free from any tendency to criticize others or harm others, cuyo corazón está libre de la crítica a otros y de hacerle daño a otros. that person we will not only offer obeisance to, but we'll follow their direction. We'll submit ourselves to them. Y a esa persona nosotros no solamente le daremos reverencia, sino que seguiremos sus direcciones y nos entregaremos a esa persona. So according to someone's position, we'll show the appropriate type of honor. Así que de acuerdo a la posición de alguien, nosotros mostraremos el tipo apropiado de honor. But even beyond that, even among persons who are not, whose faith is completely covered over, is not active, Pero incluso para aquellos cuya fe está completamente cubierta y no está activa, we'll honor them also. también los honraremos a ellos. Krishna distan sarva jive jani sada. Knowing Krishna to be present in the heart of every person, they're worthy of honor. Sabiendo que Krishna está presente en el corazón de cada persona, ellos son merecedores de honor. And that applies to not only humans, but all living entities. Y eso no solo aplica a los humanos, sino a todas las entidades vivientes. But obviously with some appropriate adjustment according to circumstances. Pero obviamente con un ajuste apropiado de acuerdo a las circunstancias. We don't regularly see, Vaishnavas giving dandavas to dogs, cats, trees. Regularmente no vemos a Vaishnavas dando reverencia a perros, gatos, árboles. I mean, I won't say it's wrong. No vamos a decir que es incorrecto. You may be perceived as crazy. Pueden percibir esto como locura. So, if you feel that desire, maybe better to just do it in your mind. Así que si sientes el deseo por hacer eso, es mejor que lo hagas en tu mente. I don't want to discourage anyone. No va a desanimar a nadie que no haga eso. But
in an appropriate way. Like, for example, maybe there's some leftover prasadam, then something can be shown to an animal. Entonces, de una manera apropiada. Por ejemplo, si alguien deja algún prasada, entonces puede ser dado a un animal. Maybe there's a prasadi mala that can be given to a tree. In this way, we are honoring that being as a soul and doing good to it. Tal vez también hay unos remanentes de alguna guirnalda y podemos poner eso en una rama de un árbol. Y de esa manera estamos honrando propiamente a esa alma. And on this theme, Srila Saraswati Thakur, he said the attitude of the Vaishnava. Y en relación a este tema, Srila Bhakti Saraswati Thakur dijo que la actitud de un Vaishnava. He said the Vaishnava naturally, he wants the good wishes of every single soul. El Vaishnava en realidad tiene buenos deseos para cada entidad viviente, para cada alma. Maybe not everybody's ready to offer them. Is ready to? Maybe not everyone is ready to offer their goodwill. Maybe they're covered over by so much maya and have so many other ideas. Y tal vez muchas personas no estén preparadas para ofrecer su buena voluntad y estén muy cubiertos en maya. And maybe it's necessary to keep some distance from those who are inimical. Quizás sea necesario mantener alguna distancia de aquellos que son como enemigos. But nevertheless, the general attitude of the devotee is he wants the goodwill of every soul. Pero aún así, la actitud en general del devoto es que él quiere el bien para cada alma. He'll act in such a way that all may be pleased, all may serve together. Él actuará de una manera en que todos sean complacidos y todos sirvan juntos. And as far as possible, this will be maintained. Tanto como sea posible, esto se mantendrá. So, with these four qualities, Kirtanya Sadahari, the name must be chanted always. Y con estas cuatro cualidades, el santo nombre debe ser cantado siempre. And that implies two things. Y eso implica dos cosas. One, that when you have these qualities, you'll be able to chant the holy name all the time. Una es que cuando tengas estas cualidades, podrás cantar el santo nombre todo el tiempo. When you have this type of freedom from ego, freedom from desire for worldly things, then your mind will naturally be able to focus on the name and chant. Cuando tengas esta libertad del ego, del deseo, de deseos mundanos, entonces tu mente fácilmente se concentrará en el canto. And then you can say almost an alternate meaning is also there. Y también hay un significado alternativo allí. That we must always chant the name. Que siempre debemos cantar el santo nombre. And by continuing to chant and chant and chant, those qualities will come to us. Y continuar cantando y cantando y cantando, esas cualidades van a surgir. So we need the name to get the qualities, and we need the qualities to get the name. Así que necesitamos el nombre para obtener las cualidades y necesitamos las cualidades para obtener el nombre. So does that mean we're just not going to get anywhere? Así que significa eso que simplemente no vamos a llegar a ningún lado. No, it means you're going to try with both, and somehow or other, by divine grace, you're going to be successful. No, en realidad significa que vas a intentar con ambas y de una manera u otra, por la gracia, vas a llegar a algún lugar. So, very, like, almost feels like beyond our life type of talk, so to speak. Así que se siente como un tipo de asunto que va más allá de nuestras vidas. But at the same time, extremely practical in so many of our dealings. Pero al mismo tiempo es extremadamente práctico en nuestros tratos. So difficult to really do, but so necessary to practice at the same time. Es tan difícil de realmente hacer, pero al mismo tiempo es muy necesario practicar. Once Srila Gurudev was asked, una vez se le preguntó a Srila Gurudev, you're putting so much emphasis on practicing these teachings of Trinadapi Sunichena. Le preguntaron, ¿usted está poniendo tanto énfasis en practicar estas cuatro cosas, humildad, tolerancia y respeto? How did you come to that realization? How did you conclude that this was the main thing that needed to be emphasized? ¿Cómo llegaste a esa realización? ¿Cómo concluiste que esto era lo principal que debía ser practicado? And Gurudev said, out of desperation. Y Gurudev dijo, por desesperación. There's no other way. No hay otra manera. It'll just never work by any other means. No va a funcionar de ninguna otra manera. And as far as I understand,
y tanto como puede entender. In particular, he was referring to both, the process of chanting the holy name. En particular, se refería a el canto del Santo Nombre, but also the necessity of Vaishnavas living in harmony together. Pero también se refería a la necesidad de que los Vaishnavas viviesen juntos. If this consciousness is not prominent in the minds of the devotees, then they won't be able to live and serve together in harmony. Si esta conciencia no es prominente en las mentes de los devotos, entonces no podrán servir juntos en armonía. So many times Srila Gurudev described them in a very practical manner. Muchísimas maneras, Srila Gurudev explicó esto en una manera práctica. For example, Por ejemplo, he said humility means not and tolerance, these two. He said one means not disturbing the minds of others, and the other means not allowing your mind to be disturbed by others. entonces decía, humildad y tolerancia, estas dos cosas significan, una, no disturbar la mente de otros, y la otra es no dejar tu mente ser perturbada por otros. Right? If we're humble, if we're respectful to others, then their minds will not be disturbed by us. Si nosotros somos humildes y los respetamos, entonces su mente no será perturbada por nosotros. And even if others, behave in a way that we don't like, if we're tolerant, we won't allow our mind to be disturbed by that. E incluso si una persona se comporta de una manera que no queremos, nosotros con tolerancia no permitiremos que eso disturbe nuestra mente. Right? So this facilitates how devotees can live together in harmony. Así que esto facilita cómo los devotos pueden vivir juntos en armonía. Right? And also facilitates resolution of conflicts. Y también, Resolución de problemas. bueno, resolución a problemas. Right? Because we can say inevitably we're going to fail to practice all of this. Así que podemos decir, inevitablemente vamos a fallar en practicar todo esto. We can quote so many commentaries and so many things, but to actually do it is so difficult. Podemos citar muchos ejemplos y muchos versos, pero en realidad es muy difícil hacerlo. So inevitably, we're going to fail to do this and disturb someone, make some offense to someone. It'll happen one day or another. Así que inevitablemente vamos a fallar en practicar esto y vamos a ofender a alguien, vamos a molestar a alguien y eso pasará un día u otro. So what to do? Así que, ¿qué se puede hacer? Then this look also gives us a process by which we can apply to resolve conflicts. Y este verso también nos da un proceso que podemos aplicar para resolver conflictos. It means maybe someone has done something I perceive to be wrong to me. Puede que alguien, él dice, puede que alguien haga algo que yo percibo que es incorrecto para mí. So first of all, I will do my best to tolerate that. Así que primero que todo yo trataré de tolerar eso lo mejor que pueda. And two, if someone later acknowledges maybe they did some wrong, Y dos, si alguien llega a reconocer que hicieron algo incorrecto, then I will honor their apology. I will accept their apology. entonces yo honraré esas disculpas, yo aceptaré sus disculpas. And I'll want within my heart Y yo desearé, yo voy a querer dentro de mi corazón that we will now together continue in harmony. que nosotros ahora continuemos juntos en armonía. And the opposite, suppose I do some wrong. Y en la otra circunstancia, supongan que yo hice algo incorrecto. Then I will realize, oh, I need to honor this person. I need to acknowledge that I've done some wrong to them. Entonces diremos, yo necesito reconocer que yo hice algo incorrecto, tengo que honrar a esta persona. So I will come and I will apologize. Así que yo vendré y le pediré perdón. And I will acknowledge that in what manner or in what way my mistake happened. Y yo reconoceré de qué manera mi error ocurrió. And for that I will request their forgiveness. Y por eso vamos a pedir su perdón. Right? Prayers for forgiveness are standard within the process of puja. Y estas oraciones de perdón son estándar en el proceso de adoración. Right? There it says,
Aparada sahasrani kriyante harnisham maya dasoham iti mammato kamasva madhusudana. Saying, day and night I commit thousands of offenses. Allí se dice en ese verso, día y noche yo cometo miles de ofensas. What can I do? What can I say about that? ¿Y qué podemos decir sobre eso? In another reader, Kim Bhuve Purushottama, like, there's nothing I can really say. Y en otro verso también se dice, no hay nada que realmente puedo decir. Mattuyo nasta papa manapari. I'm the biggest sinner, I'm the biggest offender in the world. Yo soy el pecador más grande, soy el ofensor más grande del mundo. Parihe pilajome. And my attempts to try to become better, my attempts to try to stop doing all these bad things, Y mis intentos por tratar de mejorar, mis intentos por tratar de dejar de hacer estas cosas malas, they're just shameful. simplemente son vergonzosos. They're just insincere and, not worthy of what it should, not proper. No son sinceros para nada y no son apropiados. So Kim Bhuve, so what am I going to say to you? Así que, ¿qué te puedo decir yo a ti? It means I don't have anything to say. I don't deserve anything, but still I'm coming to you. Y significa, yo no tengo nada que decirte a ti, yo no merezco nada, pero aún así estoy viniendo ante ti. And saying, Dasoham iti mammato. Please, consider me your servant. Y al final dice, por favor, considérame tu sirviente. I make so many mistakes, I do so much wrong, but still I'm asking you, accept that my desire, my at least, is to serve you. Yo cometo muchos errores. Así acepta que mis deseos, que por lo menos mi ideal, está contigo. Jai Shri Bhakti Sundar Govinda Dev Swami Mahārāj ki jai. Jai. So knowing that my ideal is to be your devotee, Kamal Swamadusuna, my Lord, please forgive me. Así que sabiendo que mi ideal es convertirme en tu devoto, perdóname, mi Señor. This is a standard prayer for forgiveness. Esta es una oración estándar de perdón. Or elsewhere, the idea is further explained in other prayers in the puja. Y en otra parte, la idea de perdón se explica también en relación con el puya. Jai Shri Sridhar. If you fall down on the ground, you have to use the ground to get back up. Si tú te caes en el suelo, tienes que usar ese mismo suelo para levantar. So Tvayijata Paradhanam Tameva Sharanam Prabhu. So if I offend you, my Lord, I still need you to forgive me for that. Así que si yo te ofendo a ti, mi Señor, yo aún te necesito a ti para que me perdones. I don't have any, there's nowhere else to go. No hay ningún otro lugar para ir. So even though I don't deserve it, even though it doesn't make sense, there's no other way. Así que incluso, aunque yo no lo merezca, e incluso aunque no tenga sentido, por favor, perdona. So as this applies in general to the soul's relationship with the Lord, así como esto aplica en general del alma, de la relación del alma con el Señor. so it also applies in a context of our relationship with devotees, También se puede aplicar en el contexto de nuestra relación con los devotos. where it's taught in Chaitanya Charitamrita. Donde se dice en el Chaitanya Charitamrita, If we make some offense to a Vaishnava, si nosotros cometemos alguna ofensa a un Vaishnava, then we need to get forgiveness of that from that Vaishnava. entonces tenemos que obtener perdón de esa ofensa, el perdón de esa ofensa de ese mismo Vaishnava. Not from Gurudev, not from the deities, not from the Lord, not from anywhere else, from that Vaishnava. No por Gurudev, no por las deidades, no por ningún otro lugar, sino ese mismo Vaishnava. So, whom we have offended, we have to come to them for that to be rectified. Así que a quien nosotros hayamos ofendido, tenemos que ir a ellos para poder rectificar eso. So bearing this in mind, we will want to have affectionate dealings with everyone. Así que manteniendo esto en mente, tenemos que querer tener tratos afectuosos con todos. And we can say this was the overall, thing set up by Srila Govinda Mahārāj. Y podemos decir que esto es todo lo que puso. The style of the mission, you can say. Ese era como el estilo de la misión que estableció Srila Govinda Mahārāj. That
join together to affectionately serve Krishna in the same association. Únanse para juntos servir a Krishna. Right? He didn't always reward the people who were the most expert or encourage the people who were the most successful. Él no siempre recompensaría a las personas que eran más expertas. And rather, he would rather that persons learn these inner qualities of the heart in a simpler, smaller context than be successful making big temples and promotions and not cultivating that. En lugar de eso, él prefería que las personas realizaran este concepto interno, estas cosas pequeñas, en lugar de hacer templos muy grandes, etc. We saw this in the way he sometimes advised leaders and various members as to how they should go about their activities. Nosotros vimos varias veces cómo él aconsejaba a los líderes de la misión, cómo ellos tienen que actuar cómo ellos tienen que realizar sus actividades. Right? So Mahaprabhu's preaching movement, Así que el movimiento de Predica de Mahaprabhu, right, spreading Krishna consciousness all over the world. esparcir la conciencia de Krishna por todo el mundo. Right? With what quality? ¿Con qué cualidad? Right? Mahaprabhu said, "My name will be chanted in every town and village of this world." Mahaprabhu dijo, mi nombre será cantado en cada villa del mundo. Right? Does that just mean anybody is singing a song? Eso significa que cada persona simplemente canta una canción. Or does that mean somebody with humility greater than a blade of grass, tolerance like a tree, respect for everyone, no desire for prestige, that someone is chanting that name of Mahaprabhu in every town and village? ¿O acaso significa que alguien que es más humilde que una víctima de hierba, más tolerante que un árbol, que le da respeto a otros, que no tiene ese respeto para sí mismo, que una persona así está cantando los santos nombres en cada villa, en cada pueblo? Right? So this emphasis on quality, on inner substance, Así que este énfasis en la cualidad, en la sustancia interna, on the cultivation of real Vaishnavata within the heart. en el cultivo de Vaishnavismo dentro del corazón. And this is the overall spirit of the gift of our guardians. Este es como el espíritu general de nuestra guía. And when we put that into focus, Y cuando ponemos eso en el foco, seniority disappears. como la mayor o menor desaparece. Expertise disappears. La experticidad desaparece. Age disappears. La edad desaparece. Right? And those whose hearts are rich with this substance, they shine. Y aquellos cuyos corazones están ricos de esta sustancia, ellos brillan. So we offer our pranam to that growing spirit within the hearts of all the devotees. Así que nosotros ofrecemos reverencias a ese espíritu creciente dentro del corazón de cada uno de los devotos. And pray that we may proceed in this beautiful line given to us by Sridhar Gurudev. Y oramos en que podamos seguir en esta hermosa línea que se nos ha dado por Śrīpad, que es dada por Śrīpad Gurudev. Yeah. I'll stop there. If anyone has a comment, they're welcome to share. Si alguien tiene algún comentario, pueden compartir. Mahārāj, sí, ¿se acuerda lo que usted dijo? Si no se poseen esas cualidades en el corazón, la humildad, la tolerancia, el respeto a otro, compasión, hasta tanto no se posean, uno no puede cantar el nombre puro. Esa es la pregunta. He's asking, until we don't attain that humility, that tolerance, that respect, that compassion, everything, we can't chant the holy name. That's his question. Pure. It's a pure holy name. Yeah. Sí, es así. Yo lo que iba a decir, más que una pregunta, es que en mi vida es el tema como más bonito que he escuchado. He's saying that this matter is the most beautiful that he has heard in his life. Well, then you're in the right place. You're at the lotus feet of, the deity of Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Mahārāj, who showered this upon us always.
Entonces estás en el lugar correcto, estás en el lugar donde está la deidad de decir la Mahārāj, lo que regó esto sobre todos nosotros. I heard this year on Srila Gurudev's disappearance day. Él escuchó este año en el día de la desaparición de Srila Gurudev. I heard one small story about Gurudev I'd never heard before. Le escuchó una historia pequeña de Gurudev que nunca había escuchado antes. One sannyasi from another temple down the road towards Paramatala, he came to the festival and he was invited to speak and he told a story about Gurudev. Un sannyasi de otro templo que queda cerca de nuestro templo en Navadvip, él fue invitado ese día para el festival y él dijo una historia de Gurudev. And he said this time, at the time that the story happened, he was like a brahmachari of the temple. Y en el tiempo que ocurre esta historia, él era un brahmachari del templo. And he was standing at the gate. Y él estaba parado en la entrada. And down the road comes walking Srila Gurudev. Y por la calle venía caminando Srila Gurudev. And at this time, Srila Gurudev, he's a sannyasi, he's the acharya of the Chaitanya Saraswat Math. Y en ese tiempo Srila Gurudev era un sannyasi, era el acharya del Chaitanya Saraswat Math. And he does not know this Brahman. They're not like well acquainted. Maybe they recognize the faces, but they're not like knowing each other so well. Y él no reconoce a este brahmachari, ellos no se conocen bien, tal vez han visto sus caras, pero no se conocen bien el uno al otro. And Gurudev's walking down the road, and then they make eye contact. Y entonces Gurudev está caminando por esa calle y ellos hacen contacto visual. And Gurudev walks up to him and says, "Have you seen Krishna?" Y Gurudev camina donde está él y le pregunta, ¿has visto a Krishna? "Have you seen the Lord himself?" ¿Has visto al Señor mismo? And this brahmachari said he was completely shocked. Y este brahmachari dijo que estaba completamente asustado, sorprendido. His mind is blank. What? Su mente se puso en blanco, como, ¿qué está pasando? And then he thinks for a minute and he says, "Well, I'm trying to do sadhana so that someday I may see Krishna." Entonces él se calmó por un momento y respondió, bueno, yo estoy tratando de hacer sadhana para que algún día yo pueda ver a Krishna. And then Gurudev said, "Oh, very, very good. Y Gurudev le dijo, muy bien. And have you ever seen the personification of sin? Y él le preguntó, ¿y alguna vez has visto la personificación de pecado? Like the exact opposite of the Lord. El opuesto exacto del Señor. Have you ever seen the personification of sin?" ¿Has visto la personificación del pecado? Now he's even more surprised. Ahora está incluso más sorprendido. And then Gurudev grabs him and embraces him very strong, Y Gurudev lo agarró y le dio un abrazo muy fuerte, like as if to indicate, like, that's me. como para indicar, ese soy yo. He's completely shocked again. Y este brahmachari estaba completamente sorprendido otra vez. Then Gurudev pays him dandavats. Entonces Gurudev le dio dandavat Goes away. y se fue. And he said, "I've never seen." He again and again he used this phrase, "aprakrita dainyata," means this sort of divine, humorous humility. I've never seen this anywhere. Y ese sannyasi usó una expresión repetidamente. Yo nunca he visto este tipo de humildad con divina, como humor también. Nunca lo había visto en ningún lugar. And he came to the temple just to share that experience with Gurudev with us. Y él fue al templo ese día solamente para compartir esa experiencia con Gurudev con devotos. And just, a drop in the ocean of Gurudev's pastimes. Eso simplemente es una gota en el océano de los pasatiempos de Gurudev. Balaram Prabhu? Hare Rama Krishna Jaga Bhaja Namaha. Hare